Bueno, después de este breve corte, vamos a continuar. Bueno, tenemos el pedido de Rosas para una expedición contra el Paraguay, una conformación a partir del 2 de agosto del año 1858, y estamos llegando a la etapa de la guerra. Vamos a decir que estos exiliados, por robo, gente, no fueron exiliados como quieren plantear en los libros de historia, por ser opositores a la política de don Carlos Antonio López o a la política de los López. No, señor, está constatado, y lo escribió una persona que era acérrimo enemigo de Francisco Solano López, como el ministro norteamericano Washburn. Él mismo escribe el desfalco que realizaron los de Cut en la época de don Carlos Antonio López. Y a veces estos datos es como que no se quieren mencionar, o es como que no quieren decir así abiertamente, pero es algo que forma parte de nuestra verdad histórica y que tenemos que saberlo. Bueno, entonces, por robo ellos salieron de la República y se instalaron en Buenos Aires. Tenemos que recordar todos estos actos de guerra, o una intromisión política, podríamos decir, del Imperio del Brasil en el Uruguay, ¿verdad? Estos hombres que estaban residiendo en Buenos Aires, estos paraguayos, que tenían mucho resentimiento hacia los López, vieron todo lo que pasaba en el Uruguay y decían, esto es un escenario propicio, ¿verdad?, para concretar nuestros actos y para combatir a Francisco Solano López, ¿verdad? Tanto así la rabia, podríamos, el malestar, para ser más diplomático, para hacer un término más suave, que sentían hacia don Carlos Antonio López, lo trasladan con mucha más fuerza hacia Francisco. Entonces, el 18 de diciembre del año 1864, resolvieron nuevamente constituir una organización, porque decían que el momento llegó, la circunstancia era más que propicia, y tenían que uniformar sus trabajos, sus ideas, para regenerar la patria. Imagínense ese término que a nosotros los investigadores, ustedes los estudiosos, ¿verdad?, conocen el diario La Regeneración. Es un término que esta asociación de hombres utilizaba muchísimo para decir, al Paraguay le hace falta una regeneración, ¿verdad? Hace falta sacarle al Paraguay de esa oscuridad de Francia y de los López. Nos necesitan a nosotros, ¿verdad? Ellos se creían una suerte de reformistas, una suerte de iluminados, ¿verdad? Es decir, no, una opinión personal, ¿verdad? Cero, no sé, autocrítica, porque si estaban en el exilio era porque robaron, porque tocaron la cosa pública. Es decir, no hay otro motivo, porque don Carlos Antonio López les abrió las puertas para que ellos formen parte de la administración del Estado, y salieron de ahí porque intentaron matarle a don Carlos y porque robaron al Estado paraguayo. Es decir, esta gente no eran unas santas palomas como quieren presentarlo en los libros de historia. Y este programa es un programa que se dedica a la revisión histórica y que se dedica a contar estas cosas que no quieren ser muy mencionadas en el ambiente de la historia, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hicieron estos hombres, bueno, nos unieron el 18 de diciembre del 64 y decían, bueno, todos nuestros acuerdos van a tener un tenor privado, van a tener un tenor reservado, y así que ese día empezaron a generar una suerte de documentos que tenían 5 artículos. Y bueno, entonces lo que nos cuenta Aguinaga en su libro es que las resoluciones, que todo lo que ellos iban analizando o planteando en unas asambleas generales que iban votando, ¿verdad?, que todas estas deliberaciones que ellos hacían tenían que estar bajo una absoluta reserva, ¿verdad? Todo pensamiento escrito, todo, pero bastante reservado. Y bueno, cuando se tenía que publicar algo, bueno, y lo iban a hacer,
mediante deliberaciones firmadas, aprobación del presidente. Ellos iban a elegir un presidente y un secretario que tenían que ser nombrados, ¿verdad? Y bueno, la Asociación Paraguaya, ellos tenían como encabezados que hablaban de Dios, que hablaba de la patria y que Dios y la patria iban a demandarles a ellos sus actos, ¿verdad? Pero por favor, y todo lo que vendría a ser sacar información de lo que ellos acaban en asambleas, una suerte de infidelidad al secreto o una suerte de sacar y comentar los altos fines por los cuales ellos se reunían y conversaban, eso iba a ser sancionado en su grupo, ¿verdad? Todo lo que fueron articulando, finalmente ese documento que fueron articulando se firmó el 19 de diciembre del año 1864 y se puede considerar, dice Gil Aguinaga, como una suerte de acta de fundación de esta asociación, ¿verdad? Y bueno, y a partir del 21 de diciembre del 64, 1864, para que no se confundan con el tiempo, ¿verdad? Ellos pasaron a denominarse Asociación Paraguaya a propuesta de Carlos Loizaga. Bueno, ¿quiénes fueron los firmantes de este documento que es considerado como su acta de fundación? Vamos a escuchar, porque es importante que nosotros conozcamos a los miembros de la Legión Paraguaya. Primeramente, Carlos Loizaga, Gregorio Machaín, Luciano Recalde, Fernando Iturburu, José Iturburu, Juan Francisco de Cud. Juan Francisco de Cud es el padre de Héctor de Cud, que escribió tantas barbaridades después en posguerra, ¿verdad? Obviamente defendiendo a la Legión Paraguaya, de la cual formaba parte su padre. Federico Alonso, Manuel Pedro de Peña, Cayetano Iturburu, Fernando Iturburu, Segundo de Cud, Evaristo Machaín, Carlos Luis Loizaga, Juan José de Cud y Jaime Sosa. Posteriormente, con más o menos tiempo, lo fueron haciendo José Díaz de Bedoya, el famoso Pepe Candelero, Pedro Nolasco de Cud, uno de los que desfalcó el Estado paraguayo en la época de Don Carlos, Daniel Loizaga, Daniel de Iturburu, Benigno Ferreira, Serapio Machaín, Salvador Jovellanos, José Machaín, Pío Ontiel Peña, Eusebio Machaín, Ramón González, Andrés Omellera, Miguel Huanes y Federico Guillermo Báez, entre otros. Bueno, estos firmantes podemos darnos cuenta que hay nombres que ya escuchamos justamente antes de irnos al corte, porque ellos fueron los mismos que habían firmado en el año 1851 la carta donde pedían que Paraguay quede incorporado a la Argentina, ¿verdad? Y bueno, es así que esta asociación tenía un tinte fuertemente revolucionario contra el régimen de los López y específicamente a la altura de este año 1864 contra el gobierno de Francisco Solano López. Bueno, entonces así es que queda conformado. También formaron parte de esta nucleación, me olvidé de decirles esto, Juan Bautista Egusquiza, Tomás Recalde, Juan Carlos Garay y Ezequiel Recalde, quienes estos hombres fueron los primeros en alistarse a la Legión. Bueno, ustedes tienen que saber que la Legión Paraguaya no solamente sirvieron como una suerte de vaqueanos para los aliados, porque tenemos que preguntarnos, la Legión Paraguaya, 40 señores, más de eso no eran, ¿verdad? Los que se fueron ir a ofrecer su concurso al emperador y luego a Mitre. ¿Por qué le iban a aceptar? Es decir, son 40 nomás, no suman, no restan.
¿por qué los aliados iban a tener necesidad de esta gente? Primero, porque lo utilizaban de vaqueanos, ¿verdad? Que era algo muy importante en una guerra. Conocer el terreno es algo fundamental. Y segundo, porque esta gente iba a propiciar los beneficios que ya estaban negociados en el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Y bueno, y efectivamente vimos que en el año 1869 se conforma un gobierno alineado a las necesidades del imperio del Brasil. Bueno, y así es que otros, por ejemplo, también prestaron una colaboración a esta asociación y luego a la Legión Paraguaya, como el señor José Mendoza, que él vivía en Rosario, era un paraguayo que vivía en Rosario. El señor Aedo también, ¿verdad? Y que justamente el señor Aedo, por intermedio de Fernando Iturburu, hizo llegar a la asociación. Dicen, bueno, yo no puedo marchar a la campaña porque tengo un problema de salud que no me permite ir a la guerra, pero sí puedo ofrecer dinero. Y así es que en la cantidad de 5,000 pesos en moneda corriente, él entregó como colaboración a la Legión Paraguaya, ¿verdad? Con una condición, ¿verdad? Que Iturburu, como era el jefe de la Legión, es decir, estamos hablando ya del brazo armado constituido, le otorgase una papeleta al señor Aedo, ¿verdad? Que diga claramente que él hizo esa colaboración en dinero y que él formaba parte de la Legión. Es decir, él quería su nombre como miembro de la Legión Paraguaya, es decir, compró su lugar, ¿verdad? Y por supuesto que le dijeron que sí, porque puso dinero, ¿verdad? Un análisis. Voy a tomar un poco de agua. Estos hombres no querían realmente liberar al Paraguay de la mano de los López. Lo que querían es quedarse con el cargo, con el puesto de los López. Y eso es algo innegable porque lo hicieron a partir del año 1869 y todo lo que fue este periodo tan triste que el Paraguay vive en la posguerra. Las intenciones que tuvieron quedan al descubierto. ¿Y dónde quedan al descubierto? En la lectura del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Justamente, supuestamente en el preámbulo, no es que supuestamente, lo dice claramente, perdón, que la guerra no era contra el pueblo paraguayo, sino contra su gobierno, y bueno, que ellos no iban a participar supuestamente de la destrucción del Paraguay, como ocurrió, como si ellos participaron en todas las batallas. No vayan a pensar que ellos hicieron muchísimas cosas. También llegaron inclusive a hablar con los comandantes de López para que inducirles a la deserción militar. Es decir, ellos se movieron por todas partes, ¿verdad? Y estaban con el ejército, específicamente con el ejército argentino, ¿verdad? Entonces, nuestra república, que nadie puede negarlo, que en la época del doctor Frances de los López era bastante floreciente, y vimos esta destrucción total por todo lo que conlleva una guerra, ¿verdad? Y bueno, y hasta verla en una cantidad de escombros a nuestra república, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué les menciono esto, verdad? Sabemos que la guerra fue de exterminio, fue impresionantemente destructiva, y ellos decían que iban a liberar la patria en medio de ese ambiente, ¿verdad? En un ambiente de desolación, en un ambiente de muerte. ¿A quién lo que le iban a liberar si estaban casi todos muertos, verdad? Lo que sí se encargaron de hacer,
Y eso se ve en los tratados de amistad, en los tratados de paz, de comercio y de navegación. Lo que estos hombres hicieron es entregar los territorios que siempre pertenecieron al Paraguay. Y no es cierto que defendieron el Chaco, no es cierto que lucharon contra la Argentina, no. Ese es un tema que deberíamos de nosotros analizar, ¿verdad? Como con el arbitrio del presidente de los Estados Unidos, Rutherford B. Yates, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que realmente pasaron las documentaciones necesarias para hacer las memorias y la posterior defensa? Bueno, vamos a hablar ahora de la comisión directiva de esta asociación, posteriormente la Legión Paraguaya. La primera comisión directiva estaba presidida por el señor Gregorio Machaín, el secretario de esta primera comisión, porque aproximadamente como unas 3 comisiones directivas se formaron. En esta primera el secretario fue Luciano Recalde y el tesorero José Díaz de Bedoya, ¿verdad? Yo no sé cómo le pusieron a José Díaz de Bedoya para que toque plata, ¿verdad? Porque como triunviro sabemos perfectamente que todo lo poco que quedaba de bien que se le entregó a Bedoya fue a vender a Buenos Aires y se quedó. Es decir, Díaz de Bedoya se quedó con dinero del Estado paraguayo, de lo último que tenía el Estado paraguayo para tratar de mover toda la administración de un Estado. Este señor lo vuelve a robar. Y esta es la moral con que manejaron la política paraguaya desde el año 1869. Imagínense qué antecedente tan funesto tiene los orígenes de los partidos políticos en el Paraguay, ¿verdad? Con estos hombres, con la participación de estos hombres, ¿verdad? Y también podemos decir en un punto determinado de la posguerra que estos legionarios también fueron bastante inútiles, que ciertamente fuimos un país sometido, fuimos un país que perdió una guerra, un país que pasó por una ocupación militar, un país que lamentablemente pasó de ser independiente a dependiente, pero estos hombres fueron cada vez dejados de lado en la política paraguaya y fueron reemplazados por los coroneles y generales del ejército de Francisco Solano López. Es decir, eran tan inútiles esto de la Legión que hasta los mismos aliados se dieron cuenta de su inutilidad, que fueron desplazados por hombres que en su momento sirvieron a la causa nacional en las filas del Mariscal López. Bueno, Bedoya, me quedé con Bedoya, sí, porque es vergonzoso los actos de Díaz de Bedoya, ¿verdad? Y como miembros de esta primera comisión estaba el señor Carlos Loizaga y Fernando Iturburu. El 22 de diciembre hasta del 22 de diciembre de 1864 hasta el 26 de marzo aproximadamente del año 1865, esta primera comisión tuvo vigencia. La segunda comisión, sin embargo, ya una comisión que con un tenor podríamos decir bastante administrativo, fue integrado por Pedro Nolasco de Cuz, estaba otra vez José Díaz de Bedoya y por supuesto Carlos Loizaga, ¿verdad? Esta segunda comisión trabajó hasta el 26 de abril del año 1865, ya muy cerca de lo que vendría a ser la firma o la ratificación, ¿verdad?, del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Ese mismo día, el 26 de abril del año 1865, se constituye una tercera comisión, ¿verdad? Esta tercera comisión tenía la agregación de 2 miembros más a los 3 anteriores, es decir, a Nolasco, a José Díaz de Bedoya y a Carlos Loizaga se le unieron para esta tercera comisión
3 personas más. ¿Y quiénes eran estas personas? Pedro Somellera y Manuel Pedro de Peña. Es decir, a estos 3 hombres se les agregan estos otros 2, Pedro Somellera y Manuel Pedro de Peña. Y en esta tercera comisión, el presidente de esta tercera comisión fue nada más y nada menos que José Díaz de Bedoya. Bueno, aunque hay una curiosidad, ¿verdad?, que las asambleas, esta asociación de hombres siempre eran presididas por Carlos Loizaga. Eso es así, por más que las comisiones tengan otro presidente, Loizaga era el que siempre estaba manejando la batuta de las asambleas, de las reuniones. La última sesión de esta tercera comisión, estamos hablando ya en plena guerra, una crisis, dice, que tenían internamente esta asociación de paraguayos, una crisis entre los jefes de la Legión. ¿Por qué la crisis? ¿A qué se debe que los libertadores del Paraguay, entre comillas, y lo digo con sarcasmo, quiero que lo sepan, por qué tuvieron una crisis? Y se pelearon por plata, gente. Se pelearon por plata, se pelearon por rangos militares, se pelearon por estatus. ¿Por qué vos sos coronel? ¿Por qué yo soy teniente coronel? ¿Qué es lo que vos tenés mejor que yo? ¿Y por qué porque yo soy mayor? Y así, ¿por qué iba las jerarquías decrecientes? ¿Por qué Iturburu tenía que ser coronel? ¿Y por qué Juan Francisco de Q tenía que ser teniente coronel? ¿Por qué vos ganás más plata que yo? Bueno, sí, esa fue la crisis por la cual también pasó la Legión Paraguaya. Y bueno, y algunos, vamos a decir, ardidos miembros de la Legión Paraguaya decidieron separarse, y algunos eran miembros bastante calificados dentro de esta asociación. Y bueno, así es que esta asociación, la parte política, ¿verdad?, quedó casi sin miembros, pero siguió vigente de nombre, podríamos decir. Y bueno, tienen que saber que tampoco esta asociación pudo concretar un reglamento, ¿verdad?, o un estatuto que pueda tener normas claras del manejo de esta asociación de paraguayos. Obviamente que estos hombres tenían una inclinación muy grande hacia la Argentina, y voy a comentar cómo ellos hicieron sus tratativas, primeramente ya a partir del año 1864 con el Imperio del Brasil, pero justamente en el año 1865 Mitre y también su ministro de guerra, G.J. Oves, publicaron lo siguiente, abro cita, y dice: siendo la guerra contra el gobierno y no contra el pueblo del Paraguay, y simpatizando el gobierno y el pueblo argentino con los votos de los ciudadanos paraguayos que desean ver imperar en su patria las instituciones y los libres principios libres que rigen a las demás repúblicas americanas. Y acá me quedo pensando así, principios libres de las repúblicas americanas, y te estás aliando con un imperio que tenía más de 3 millones de esclavos, y bueno, que no eran ni república y que tampoco entendían de lo que era el concepto puro de libertad, ¿verdad? Porque la libertad no es algo filosófico, sino es algo inherente al ser humano, sea de la clase social que sea, ¿verdad? Y bueno, y sigue diciendo: el gobierno acepta los servicios ofrecidos por la Asociación Paraguaya en nombre de sus compatriotas, autorizando la formación de una legión que lleve los colores de la bandera de ese pueblo hermano
encomendándole la reunión de los que voluntariamente quieran hacer parte de ella, para que elijan por sí mismos y en la forma que lo hallen por conveniente los jefes y oficiales que deben mandarlos a efecto y suministrarles todos los elementos que puedan necesitar. Eso es una nota publicada justamente por Mitre. Entonces, esta asociación paraguaya, con la, vamos a decir, con la proximidad de una guerra, ya en el 64 empezó a negociar con el Imperio del Brasil. Justamente Pereira Leal era el vínculo que tenían ellos, porque él estaba en Buenos Aires y fue también un diplomático que tuvo muchísimos problemas con don Carlos Antonio López, tanto así que en 1854 don Carlos Antonio López dice que se extralimitó en sus funciones y lo echa del país. Tanto así que eso tuvo una consecuencia bastante fuerte, que fue el envío de una flota naval de guerra al mando de Ferreira de Oliveira en el año 1855, donde quisieron aplicar la diplomacia de las cañoneras, es decir, el imperio era en nuestro país. Bueno, entonces estas asambleas, lo que ellos procuraban así con mucho énfasis y con mucha fuerza es que ser reconocidos políticamente, que tanto Brasil, que a esa altura todavía estaba entre el 64 y los primeros meses del 65, era una guerra entre Brasil y Paraguay. Todavía la Argentina no estaba metido y la Argentina decía, no, nosotros somos neutrales. Estaba todavía con ese fingimiento los argentinos, hasta que espontáneamente surge el Tratado del 65, ¿verdad? Jamás nadie va a poder creer una cosa así, una situación así. Ellos querían básicamente que se los reconozca como un gobierno paraguayo. Ellos querían decir, ellos eran el gobierno paraguayo, pero ese gobierno paraguayo estaba exiliado, ¿verdad? Entonces, con esa fuerza, ellos pretendieron negociar con el Imperio del Brasil, y bueno, obviamente que la corte de San Cristóbal los recibieron, le escucharon sus propuestas, qué es lo que ellos tenían para ofrecer, y simplemente los reconocieron como una suerte de voluntarios. No le dejaron participar los brasileros en su ejército, pero sí le dieron una buena cantidad de dinero. Bueno, eso les gustó bastante y después fueron a probar hacia el lado argentino. Esta asociación de paraguayos se reunió, su comisión directiva se reunió, y así es que le designan a Fernando Iturburu y también un mes después a Juan Francisco de Cud. Ellos fueron designados como una suerte de jefes de las fuerzas expedicionarias, ya luego cuando aceptan formar parte los argentinos de tenerle en su ejército, el tratado secreto, el artículo 7, todo eso que ya había mencionado. Y a Fernando Iturburu le dieron el rango de coronel y a Juan Francisco de Cud le dieron el rango de teniente coronel. Quería decirles algo que me llamó la atención para ir cerrando el programa de hoy y para continuar esto, porque es muy interesante seguir analizando. Ustedes saben que Fernando Iturburu y la comisión directiva de la Asociación Paraguaya, de la Legión Paraguaya, se reunieron en asamblea un 1 de marzo del año 1865, donde estos hombres presentaron su juramento a Carlos Loizaga y lo hicieron en nombre de Dios, ¿verdad?, de desempeñarse fiel y legalmente en la jefatura como parte del cuerpo del ejército de los aliados. Imagínense qué rara coincidencia, como dice Gil Aguinaga, ¿verdad?
Ellos estaban jurando fidelidad en sus servicios al ejército aliado, presidiendo esa ceremonia Carlos Loizaga, y un 1 de marzo, pero de 1870, 5 años después, el mariscal López, con una espada en la mano y con el nombre de la patria, ¿verdad?, muere en combate en Cerro Corá. Continuamos con este tema el próximo sábado. Gracias.